El proyecto admite, ¿podemos ir pasando? Con limitaciones, el principio de la autonomía de la voluntad, al que recién se refería la doctora, pudiendo los contrayentes optar entre dos regímenes. Uno ya conocido por ustedes, que es el de comunidad limitada, el de comunidad de las ganancias, y otro nuevo, que es el de separación de bienes. No nuevo desde el punto de vista doctrinario, es decir, todo el mundo conoce lo que implica el régimen de separación de bienes. Bueno, ahí tenemos el matrimonio. El acierto del proyecto es que ha logrado un equilibrio entre el respeto de la intimidad de las personas o de los esposos y la intromisión del Estado, que ha sido mucho en materia de familia, lo que ha llevado doctrinariamente, ustedes saben, a discutir si las disposiciones referidas al derecho de familia eran de la órbita del derecho privado o de la órbita del derecho público. Es decir, que lo que el proyecto aspira es que cada uno elija su proyecto de vida. Y por otra parte, elaborar principios esenciales que no pueden ser modificados por la voluntad de las partes en razón de la solidaridad humana. Podemos pasar ya. Esto es lo que recién hablaba de la esfera íntima y de la esfera externa. Podemos pasar. Estos son los dos regímenes, el de comunidad de ganancias, que es el que nosotros tenemos actualmente, y el de separación de bienes. Esta retirada del orden público en cierto aspecto del derecho de familia, debo advertirles que no acontece respecto de los niños. Desde el año 94, al introducirse en el artículo 75, inciso 22, la Convención de los Derechos sobre los Niños, necesariamente se cambió el enfoque del principio dispositivo hacia un principio inquisitivo, es decir, que mucho más reforzada luego por la ley 26.601. Es decir, que este aspecto que hoy tratamos, el patrimonial, el de los adultos, la ley es más laxa con esta idea del principio de la autonomía. Pero no se confundan, en el otro aspecto, toda la ley, digamos así, el derecho de familia tiende a intervenir en las familias disfuncionales. Hoy en día es muy claro el concepto. La intervención tiende a que esa disfuncionabilidad, en la medida de lo posible, con la intervención judicial o con la intervención administrativa, potenciada por la 26.601, ayude a modificar esa situación. Muy bien. Pero volvamos a lo que es nuestro tema de hoy. Es decir, a la posibilidad de elección entre dos regímenes. Ustedes saben que la masa de los bienes es lo que determina que la comunidad sea universal, todos los bienes, o restringida. ¿Por qué digo esto? Porque al momento de la disolución es cuando se extingue la sociedad conyugal, y ustedes vieron que se extingue no solo ahora por la muerte, sino por el divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar después de las causales. Esa extinción provoca la necesidad de tener determinados cuál es la masa de bienes que va a ir a esa disolución, a esa liquidación y a esa partición. Siempre en nuestra legislación la comunidad fue restringida, es decir, estuvo limitada a las ganancias. Vamos a ver ahora después, de ahí la necesidad que tenemos de hablar de la caracterización de los bienes propios y de los bienes gananciales, si no, no tendríamos esa necesidad.
Muy bien. Esta posibilidad de optar, que es nueva y que esto es una innovación del proyecto, se puede formalizar a través de una convención prenupcial. Y esa convención prenupcial solo puede versar sobre estos tópicos que fija la ley: designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio. Esto antes se podía hacer. Hay un viejísimo artículo mío que yo hablaba sobre los bienes muebles no registrables, que son hoy de gran importancia en el patrimonio de las personas. Cuando me refiero a esto, me refiero a acciones que pueden ser nominativas o no, porque las nominativas son las nacionales, pero puede haber que uno tenga acciones fuera del país. La pintura, ustedes piensen que hay cuadros valuados en millones y millones de dólares, es decir, que saber exactamente cuál es el patrimonio de una persona cuando contrae matrimonio es importante. El avalúo se convierte en una situación más complicada en función de lo que siempre hemos tenido, que es la inflación, y que nos ayuda a que no podamos tener un valor estable y constante. El segundo tópico, que es la enunciación de las deudas, también es trascendente, porque uno no solo tiene lo que tiene, sino también el menos de lo que le saca. Y la tercera son las donaciones. Yo les recuerdo el Código Civil, como en la época de Vélez hablábamos de la dote de la mujer, solo Vélez hablaba de la posibilidad de que el hombre le donara a la mujer, cosa que hoy carece de sentido frente a la equiparación de los derechos de la mujer y del hombre. Y el cuarto punto es el que nos interesa específicamente aquí, que es la opción que yo puedo hacer respecto del régimen. Si va a ser de comunidad de ganancias o va a ser de separación de bienes. Yo quiero hacerlos reflexionar sobre esto. No es lo mismo casarse a los 20 años que a los 30, que a los 40, que a los 50, etc. No es lo mismo. Ni es lo mismo casarse por segunda vez, ni por tercera. Es decir, la situación es otra. A los 40 años uno ya tiene un patrimonio formado. Cuando uno se casa a los 20, son los dos que generalmente van al matrimonio dispuestos a trabajar juntos y a elaborar un futuro juntos. Esto era un gran impedimento para las segundas parejas, el no poder optar por el régimen de separación de bienes. Porque ustedes le preguntan a mucha gente y ellos dicen con muy buen criterio: lo que yo tengo quiero que lo hereden mis hijos, que yo ya tengo, yo no quiero que lo herede este nuevo esposo que tengo o esta nueva esposa. Es decir, que la realidad social cambió, y esto que para Vélez tenía que ver con que los bienes gananciales eran el fruto del esfuerzo común de ambos, ya en muchos casos no puede responder a la realidad de esa pareja en sí. Nosotros tenemos un ejemplo muy cercano, que es el Uruguay, que tiene esta posibilidad de opción desde hace muchísimo tiempo. Entonces, antes de la celebración del matrimonio, la opción a través de la convención me olvidé decirles algo. Esa convención tiene formas. Tiene que ser realizada por escritura pública, y el proyecto puntualiza algo que es importante para nosotros los abogados. Es que va a ser anotado marginalmente en la partida de matrimonio cuál es el régimen de bienes que se va a elegir. ¿Por qué es importante? Porque los terceros van a saber exactamente cómo manejarse por el problema de las deudas. La segunda gran innovación, es la posibilidad de modificar el régimen durante la vigencia del matrimonio. Es decir, no va a ser más inmodificable como nosotros
estamos acostumbrados en este momento, y esto es también algo que tiene la legislación uruguaya, pero para poder hacerlo va a haber condiciones, y esas condiciones son que haya transcurrido un año de vigencia del régimen anterior, que lo volvamos a formalizar por escritura pública, y para que pueda ser oponible a terceros, que esté inscripto en el margen de la partida del matrimonio. Me olvidé decirles algo, por eso a veces los machetes son buenos, porque nos traen a la tierra. Cuando uno no opta, el proyecto fija que el régimen legal que se va a aplicar es el de comunidad de ganancias. Pero si las partes se ponen de acuerdo, conforme les acabo de decir, pueden modificarlo, ya sea el régimen legal, porque lo impuso la ley, o el régimen convencional, porque las partes lo optaron en la convención prematrimonial. Claro, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre si yo lo modifico? El proyecto prevé que los terceros tienen una posibilidad de oponerse y declararlo inoponible respecto de ellos si sufrieran algún perjuicio como consecuencia del cambio en un plazo de 1 año desde que lo conocieron. El proyecto trae, y esto creo que es muy importante remarcarlo, y tiene que ver con lo que hablé de la solidaridad, es decir, tenemos autonomía de la voluntad, pero mitigada por la solidaridad. El proyecto trae un capítulo de normas que son normas comunes, inderogables por los cónyuges, que van a ser conocidas, o que son conocidas, como el régimen primario, que está destinado ¿a qué? A proteger los intereses familiares comprometidos. ¿Lo tenemos? Bueno, esta es la escritura pública, la anotación marginal del cambio, que es lo que recién hablábamos. No van a poder ser modificadas esas normas del régimen primario. El primer deber es el de contribución. La primera vez que la ley dice específicamente que el deber de contribución es el primero que tengo al propio sostenimiento. Hasta ahora el Código nunca dijo que yo tenía obligación de sostenerme a mí misma. El segundo, o el segundo aspecto del deber de contribución, es el contribuir al hogar. Y el tercero es a los hijos comunes. Todo en proporción a los recursos. ¿Cuál es la extensión de este deber? O de esta obligación, mejor dicho. Está dada por las necesidades de los hijos menores de edad. Ustedes ya saben lo de los 18 años y los alimentos para los hijos mayores de edad hasta los 21. Y para los hijos con capacidad restringida. Y hay una tercera frase dentro del artículo que habla de con discapacidad, y lo quiero leer tal cual, de uno de los cónyuges que conviven con ellos. Yo me preguntaba, ¿qué cónyuge que convive con ellos que tenga una discapacidad? Y solamente la explicación que daba a esta frase es que sea el cónyuge de un hijo, o que tiene discapacidad el hijo y además el cónyuge discapacitado, o que es un hijo que vive con esos padres y tiene un cónyuge discapacitado. Pero la pregunta a hacerse es si el primero que tiene obligación respecto de la contribución no es el propio cónyuge, si es capaz. Esta es la primera aproximación que se me ocurre cuando leo el artículo. En caso de incumplimiento, esta obligación de contribución puede ser demandada por el esposo.
o la esposa. El código también innova respecto a la responsabilidad de los esposos. Dice expresamente que es solidaria. Respecto de las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades, y ahora lo digo muy fuerte, ordinarias del hogar y el sostenimiento y educación de los hijos menores. Fuera de estos casos, la regla es que no se responde por las deudas del otro cónyuge. Es el artículo 467 del proyecto. Hay una limitación. Si el régimen elegido o legal es el de comunidad de ganancias, el otro esposo va a estar obligado a contribuir a los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales, exclusivamente, es decir, aquel que no contrajo la obligación, estoy hablando, ¿no?, con sus bienes gananciales y no con sus bienes propios. ¿Por qué marco esto? Porque ustedes saben que en este momento lo que nos rige es la ley 11.357, en sus artículos 5 y 6. El 5 que consagra la irresponsabilidad por las deudas del otro cónyuge. Y el 6 habla de que se responde solo con los frutos de los bienes propios y de los bienes gananciales cuando las obligaciones contraídas sean para atender las necesidades del hogar o para la educación de los hijos o para la conservación de los bienes comunes. Ustedes ya saben todo lo que la doctrina escribió respecto de cómo se interpretan estos tres supuestos. Por eso yo dije en otro tono de voz, ordinarias, porque son las necesidades comunes. Si yo decido que uno de mis hijos festeje su comunión en el Four Seasons de Buenos Aires y pago $20.000 por esa fiesta fantasmagórica que decido hacer y me comprometo yo, mi marido no va a tener que contribuir con los 10.000 supuestamente que corresponderían, porque esas no son necesidades ordinarias, y por eso lo remarqué, porque la doctrina y la jurisprudencia venía marcando y viene marcando respecto del 6, del artículo 6 de la 11.357, perdón que hable en la jerga, venía marcando esa necesidad de que fueran necesidades ordinarias, no extraordinarias. Pero fíjense en algo más, y esto es lo que debemos valorar del proyecto. El proyecto lo que está tomando es toda la elaboración doctrinaria y jurisprudencial, porque en el 6 no se habla del sostenimiento de los hijos, se habla de la educación. Sin embargo, toda la jurisprudencia tendió a entender el artículo 6 que incluía el sostenimiento de los hijos si se hablaba de la educación. De modo que el artículo actual está más perfeccionado en estos aspectos. Y además modifica algo trascendente. Yo les marqué recién que el cónyuge que no es el que adquiere la obligación, el que contrata o el que realiza el acto jurídico, ese no va a responder con todos sus bienes, el otro solo con los frutos de los bienes gananciales. Acá la situación cambia, va a responder con sus bienes y si está dentro de la comunidad restringida, va a también responder respecto de la conservación y mantenimiento de los bienes comunes. ¿Por qué? Porque si yo me beneficio con los frutos de los bienes gananciales de mi esposo, es lógico que colabore con el mantenimiento de esos bienes. ¿Claro? Espero. Muy bien, seguimos. Yo creo que cuando ustedes ven la doctrina actual, toda la elaboración doctrinal nos llevó a que tuviéramos que distinguir sobre qué masa de bienes podían los terceros agredir cuando no eran los dos esposos que se comprometían
Y después, sobre qué masa de bienes por el 1275 debía pesar la obligación, es decir, en el momento de la disolución de la sociedad conyugal. Voy a otro tema que también es de mucho interés en esta materia: el asentimiento, el que hoy lo tenemos reglado dentro del artículo 1277. El asentimiento dentro de este grupo duro de normas, de este régimen primario, y para todo, es decir, no puede disponerse sobre la vivienda familiar, ni sobre los muebles indispensables de ella, ni tampoco se pueden transportar fuera de la vivienda familiar esos inmuebles sin el asentimiento del otro cónyuge. El que no hubiera dado el asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles dentro de un plazo de caducidad de 6 meses de haber conocido el hecho o el acto. Fíjense algo del asentimiento. Ustedes vieron que cuando hablamos de la convención prematrimonial, en el segundo tópico se hablaba de las deudas. Ustedes van a ver ahora que para que se pueda agredir la vivienda familiar, o los dos prestaron el consentimiento, o uno se obligó y el otro prestó el asentimiento, si no la vivienda familiar no va a poder ser agredida. Pero el tercer supuesto, y esto surge de la interpretación integral del proyecto, es que si yo declaré esa deuda en la convención prematrimonial, la vivienda familiar va a poder ser agredida. ¿Es claro? Porque ¿para qué lo declaré? Para que se supiera cuál era mi activo y mi pasivo. Consecuentemente, si era previo al contraer el vínculo, y ese bien estaba dentro de mi patrimonio, y ese es la vivienda familiar, también va a poder ser agredido. Es decir, lo que se intenta a través del proyecto es, como, hablando de esto de que hablábamos de la solidaridad, es impedir que la vivienda familiar sea agredida, los muebles indispensables también. Ustedes saben que en el actual artículo 1276 del Código Civil hay un régimen de gestión separada respecto de que cada uno administre y dispone libremente de los bienes que se encuentran inscriptos a su nombre, con la limitación de